Ya, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, doctor, ayudante de cátedra. Yo vengo a hablar sobre el trabajo autónomo 02, que era sobre el cambio de fases desde la perspectiva de fuerzas de interindividualidad. Partiendo, con la primera parte sería la descripción microscópica y macroscópica de un proceso realizado por el sistema termodinámico en el que exista un cambio de fases. Y la situación de equilibrio después de haber terminado el proceso. Ya, perdón. Partiendo de esto, puedo explicarles de que mi sistema termodinámico elegido en la AP02 es las moléculas de CO2 en una lata de Coca-Cola. Eso quiere decir que las moléculas de CO2 están unidas con el agua y así que esto puede ocasionar que este sistema termodinámico pase por los tres estados, estado sólido, líquido y gaseoso. Y aquí también podemos explicar un poco que este sistema termodinámico puede estar en los tres estados. Y esto solo dependiendo por ciertas características que son, para que sean posibles, es en un punto triple, que este sea menos 56.4 grados centígrados, ya a una presión de 5.1 atmósferas. Eh, bueno, y de ahí para no tratarme tanto. Eh, pero eso sucedería, bueno, en una parte macroscópica podríamos decir que los cambios de fases, sinceramente, esta es la molécula de CO2, está unida al agua, en un estado sólido serán como un hielo, ya que, bueno, ya que el agua también al momento de hacerse un sólido se hace como un tipo hielo, y no sería la excepción con el CO2 que está mezclado con el agua, tendría casi el mismo proceso. También en estado líquido, que podemos observarlo cuando probamos una Coca-Cola, siempre va a estar en un estado líquido. Y también en un estado gaseoso. En estado gaseoso podemos observarlo al momento de nosotros abrir la lata o botella, las moléculas de gas salen, salen disparadas. Y esas son las moléculas de CO2. Así que salen en una forma de gas. Así que pueden estar en los tres. Y una vez que se acaben estos procesos, para que estés en un equilibrio, deberíamos tomar en cuenta que este sistema pasa por procesos isobáricos isotérmicos, que depende mucho de la presión y de la temperatura, de la presión y la temperatura, que, es, que estas dos que permanezcan constantes, significa que llegan a un estado de equilibrio, porque ahí no están interactuando ni fuerza ni energía. Y esto genera un flujo de energía entrante y saliente. Y esto nos ayuda a saber que permanece en un equilibrio, o sea, porque permanece constante, un estado constante del proceso. Pero siempre y cuando este sistema pase cerrado, porque ahí es donde permanece constante, o sea, no tiene cambios ni nada, y está en un estado de equilibrio. Bueno, ahí, hablando de esto, también, como había dicho, esto también para que estés en un estado de equilibrio depende también bastante sobre las variables termodinámicas. Ahora, ¿qué ocurre con los orbitales? La segunda pregunta nos decía sobre qué ocurre con los orbitales durante estos procesos. Eh, el carbono tiene una hibridación sp, formando enlaces de energía formando enlaces con las moléculas de oxígeno, como podemos ver ahí en la fotografía. Están unidos por enlaces que se pueden ahí ver por enlaces pi, que pueden ver en la parte superior, en la parte inferior. Eh, ya. La hibridación se da porque tiene un ángulo de 180 grados. Esto significa que es una molécula lineal y se enlazan con la ayuda de las fuerzas de interindividualidad para reforzar estos enlaces sigmas. Y los orbitales son esos amarillitos que están ahí,
y los cuales también ayudan, están en contacto permanecen en contacto los tres, o sea, los dos oxígenos con el carbono. El carbono tiene dos orbitales p y, y con una simetría pi, como había dicho. Y el oxígeno al igual forma, igual que, y con el oxígeno forman los enlaces, eh, que tienen una mayor fuerza de atracción. Perdón, pero también tengo mis apuntes aquí para dar una mejor explicación. Pero bueno, eso lo que sucedería en los tres cambios. Así. Por cierto, esto de los orbitales y qué pasaría con sus partículas, en el momento de que se hace un sólido, estas se unirían y para formar el sólido. Pero si estamos en un estado líquido, estas partículas se separarían. Bueno, los orbitales puede decirse que permanecerían ahí igual como está en la imagen, ya que están semi separadas, pero en el cambio de gas, estas se separarían mucho más, por eso las partículas son muy dispersas y por eso no tienen ninguna forma. En eso respecto a los orbitales. Y ahora vamos a hablar sobre si le ponemos un agente externo a este estado termodinámico. Yo escogí el más simple, que es el mento en la Coca-Cola. Sabiendo que la Coca-Cola contiene una gran cantidad de ácido carbónico, es del CO2 en estado líquido, eh, ya, podemos aquí ver la formación del ácido carbónico, o también llamado como agua carbonada, la que hace parte de las burbujitas de gas dentro de nuestro sistema. Aquí podemos ver un claro ejemplo cuando metemos un mento en una Coca-Cola, esta reaccionará ante, ante eso y hará una como tipo de explosión. Esto se debe a que el CO2 es un gas incoloro, un gas incoloro natural. Y como sabemos que toda gaseosa tiene propiedades efervescentes, por eso es que vemos que efervescentes son esos pequeñitas burbujas que tiene son las moléculas de CO2. Estos son el gas. Bueno, prácticamente sería como el gas. Eh, bueno, estas moléculas de CO2 permanecen pegadas a la superficie y a lo que están mezcladas con estado líquido no sucede nada. Porque no están en contacto con el exterior ni otra cosa. Pero si nosotros sabemos este sistema, las moléculas de CO2 saldrían las primeras y ese sería el gas, en modo gas. Pero si nosotros colocamos los mentos tienen poros donde ingresan las moléculas de CO2 y hacen ocasionar una reacción más fuerte para expulsar ese gas. Y por eso es que se lleva también un poco de volumen y es lo que ocasiona, lo que podemos ver en las imágenes. Esta también Esto hace que ácido carbónico y su volumen aumenta. Por eso es que sucede lo que lo sucede ahí. Bueno, eso sería hablando con respecto, como podemos ver aquí también está un claro ejemplo. Esta parte de aquí sería, bueno, la parte que donde está, esta parte de aquí sería el mento y estas se unirían con la de CO2 y eso ocasionaría a la explosión. Y aquí podemos ver el mento que tiene sus poros donde entran el CO2, donde hacen la donde reaccionan y hacen que el ácido carbónico y el volumen aumenten su totalidad y su gas salga con mucha más fuerza y por eso se lleva el volumen. Y aquí tenemos una pequeña explicación sobre lo antes había dicho de Coca-Cola. La Coca-Cola es un gas disuelto, un dióxido de carbono. Para que este gas de refresco, para que este gas escape del refresco es necesario que las burbujas del tamaño adecuado y de forma dichas burbujas es necesario separar las moléculas del agua que están fuertemente unidas.
Así los caramelos, el azúcar y la sal también ayudan a que pueda suceder lo mismo que pasó con los mentos. Bueno, se cree que la superficie de los caramelos mentos llenas de poros favorece la formación de burbujas. Otro factor que en la forma de arábiga forma parte de los caramelos y se reduce la tensión superficial de refresco, favoreciendo la salida de las burbujas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.